Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom, en el canal 41 de Star Cable en la ciudad de Santiago de los Caballeros y en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de hoy en A Partir de Ahora, la ley de partidos. Ese proyecto que ha llevado a tantas discusiones, a tantas diferencias, a tantas reuniones, y tenemos dos distinguidos invitados para hablar del tema. A Olaya Dotel, politóloga, activista social, y a Cándido Mercedes, sociólogo, activista social y experto en béisbol. Ese es un extra. Vamos a una brevísima pausa y retornamos en breve. Estamos en un mundo convulso, mientras el huracán María arrasó este lunes con la isla de Dominica y algunas de las islas de Barlovento y se dirige hacia Puerto Rico precisamente esta noche y la mañana de mañana estará azotando a la Isla del Encanto. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, el secretario general de las Naciones Unidas y otros mandatarios están en la Asamblea General de Naciones Unidas discutiendo la eficiencia o no del sistema de Naciones Unidas y la burocracia, altísima burocracia, supuestamente ineficiente, según Donald Trump, que tiene el sistema de Naciones Unidas. Se está amenazando incluso con retirar parte del presupuesto que Estados Unidos aporta al sistema de Naciones Unidas. Y además aprovecha en su discurso para hablar sobre el tema de Venezuela y para hablar sobre el tema de Corea del Norte. Dos temas obviamente que preocupan a la política exterior de los Estados Unidos y que están muy vinculados con la particular gestión y visión que tiene el señor Donald Trump de lo que puede estar ocurriendo en el mundo en este momento. Mientras tanto, México nos asombra nuevamente luego de, a principios de septiembre, haber sido azotado por un terremoto en la escala de Richter en 8.2 grados, que mató a por lo menos 98 personas hasta ahora, según el reporte de las autoridades. A la 1 de la tarde de este martes, México ha sido azotado de nuevo por otro terremoto. Un terremoto en la escala de Richter de 7.1 y por supuesto que este terremoto ha sido mucho más próximo a la capital mexicana y ha afectado particularmente al Distrito Federal de México, en donde han caído edificaciones, ha habido mucho daño que obviamente habrá que comenzar en algún momento a contar las víctimas. Hay que expresar, por supuesto, la solidaridad con México. Son dos terremotos que le han afectado, aparte de un huracán que también le tocó en una de sus costas. El sur de México ha sido muy afectado en términos de los daños materiales, pero ahora el Distrito Federal también resulta sumamente afectado. Estamos obviamente en un mundo lleno de convulsiones, con muchas dificultades, y hay presidentes que están en disputas políticas o buscando la manera de sobresalir de situaciones críticas, como el caso de la situación que se está dando en Venezuela y otras situaciones que hay alrededor, obviamente, del mundo en este caso. Nos apena muchísimo que se esté perdiendo tiempo. Incluso el presidente de la República Dominicana hizo muy bien, Danilo Medina, en retornar antes de tiempo, antes de ofrecer su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque parece ser que es más útil que él esté al frente de las autoridades responsables de la prevención del paso del huracán María por esta zona del Caribe, que aunque
parece ser que no va a tocar directamente a la República Dominicana, sus aguas podrían afectarnos y podrían representar mayor saturación de los suelos, una gran cantidad de inundaciones que podrían afectar a muchas personas. Lo estamos viendo en la provincia de Espaillat, en Moca, en donde hay desbordamiento de los ríos, ha habido una persona que se ahogó, ha habido campos agrícolas que han sido fuertemente dañados, cientos de viviendas que han sido destruidas y pequeñas fincas de chivos, por ejemplo, o de cerdos que han sido arrasadas por las corrientes de las aguas de los ríos. Muy lamentable. Las pérdidas en Moca se están calculando alrededor de 2.000 millones de pesos. Y obvio que todo esto tiene que preocuparnos, como nos preocupa lo de México, nos preocupa lo de Dominica, que fue arrasado prácticamente. Hay que leer el testimonio del primer ministro de Dominica, en donde dice que comenzando con el techo de su propia vivienda oficial, siguiendo con los demás techos de las otras edificaciones, fue un arrase total de parte del huracán María por el territorio de Dominica. Ya hemos visto lo que ha pasado con Irma y no sabemos al final lo que va a pasar también con el huracán Lee, que está en la trayectoria del Caribe, por supuesto. Llamamos la atención sobre la necesidad de la solidaridad y de la prevención, porque todavía no sabemos los efectos que va a tener María sobre nuestra querida patria. No sabemos hasta qué punto este huracán va a traer muchas aguas o muchos vientos que puedan convertirse en lamentables para cientos o miles de familias en la República Dominicana. Gracias por su atención, siga con A Partir de Ahora y con Acento TV. Bien, como anunciamos, aquí tenemos a Olaya Dutel y a Cándido Mercedes para hablar de la ley de partidos. Ocurrió algo este sábado pasado, el comité político del PLD, que es una especie de senado romano aquí en República Dominicana, porque las cosas que ahí se deciden son las que finalmente se aprueban. Partido de Estado. No hubo acuerdo en ese órgano del PLD, no hubo acuerdo sobre el asunto de si las primarias deben ser abiertas o cerradas, con padrón abierto o padrón cerrado, que evidentemente es un punto de contradicción entre el grupo que lidera el presidente Danilo Medina y el grupo que lidera el presidente o expresidente Leonel Fernández. Vamos a romper el paradigma. Vamos a romper el paradigma. Siempre empiezan con la mujer. Sí, sí. Pero aquí siempre empezaron por la mujer. Aquí tenemos un embrismo leninista. Sí. No, pero... Pues, vamos a romper el paradigma entonces. Exacto. Su lectura, sociólogo. Lo que pasa es que Omar y yo no estamos de acuerdo. Sí. Él quiere ventaja. Bueno, pues vamos a darle gabela, tú lo alcanzas. Aunque con ese punto sí yo creo. Exacto. Tú sabes que de los 34 países de la región, el único que no tiene ley de partido político es República Dominicana. Bueno, en muchas cosas estamos así en número Exacto. uno. Entonces los partidos políticos no quieren normatizarse, no quieren asumir reglas del juego. Y la ley de partido está desde el 2002 en el Congreso de República Dominicana. Y el PLD tiene una hegemonía total desde el 2006 hasta esta fecha en el Congreso. ¿Qué es lo que no quieren? Lo que no quieren, lo fundamental es, lo vamos a ver ahorita, el financiamiento de los partidos políticos. Pero lo de la primaria con padrón abierto, ¿qué significa, Gustavo? Aquello es un desaguisado muy grande para la República Dominicana. Primero, el costo que eso significa. ¿Qué significa una primaria con padrón abierto? Significa que la Junta Central Electoral tiene que abrir los 16.000 colegios electorales. ¿Por qué? Porque los 7 millones que van a ser, porque en el 2016 fueron 6.500.000 y el padrón crece a una tasa promedio de un 6%, van a ser 7 millones. Aunque voten 100 gente, la Junta Central Electoral tiene que abrir los 16.000 colegios electorales, porque son todos los ciudadanos que tienen derecho a votar según el padrón. Número 2, ¿qué significa? Se rompe
el que tú, sin ser PLDista ni PRMista, puedes votar en cualquier de esos partidos y en consecuencia elegir un candidato de lo que tú no eres. Se supone que un partido político son sus militantes que tienen que elegir a sus candidatos, no la población en general, los ciudadanos. Bueno, déjame hacer un poquito de abogado del diablo, porque he escuchado lo que defienden la propuesta de las primarias abiertas, que dicen sí, pero que sean simultáneas, o sea, el mismo día, y que al mismo tiempo esa primaria conlleve el control de una elección. Es decir, si yo voy y no soy de ningún partido, Sí, y voto por el partido color oro, para poner un color, ya se supone que a mí me van a tintar el dedo, que voy a estar inscrito en el que ya voté y no puedo votar en otro. sí, está bien, pero es que ustedes no han visto el costo que eso significa, porque la Junta tiene que hacer No, yo no defiendo ninguna de las dos Está opciones. bien, Yo no estoy diciendo lo que dice. Pero lo segundo es que el que tiene poder, en este caso siempre el gobierno, impone gente. O sea, tú no vas a votar porque tú no eres de ningún partido, pero yo te doy 1.000, 2.000, 2.000, 3.000 pesos y tú vas y votas por el que yo te digo, aunque sean O simultáneas. sea, tú piensas que como quiera se puede influir. Claro, se influye. Vamos a ver qué dice A ver, Raya. es que también estamos partiendo de un contexto político muy concreto. Estamos hablando de un momento en el que del sistema político dominicano donde el oficialismo tiene control de todas las instituciones que tendrían que arbitrar un proceso de carácter electoral. Entonces, lo que se está defendiendo con las primarias cerradas son los derechos, el Estado de Derecho que se ha dado ese partido político. Entonces, no estamos hablando de la posibilidad que tenga alguien que le interese un partido, no, es que una organización política se ha definido desde sus normas un Estado de Derecho, y lo que se quiere defender son esas garantías y esos derechos de los miembros de ese partido político. Y en este contexto concreto, como te decía, tenemos otra vez una Junta Central Electoral controlada por el Partido de la Liberación Dominicana y el danilismo. Y eso lo demostró el presidente del partido, el presidente de la Junta Central Electoral, el día que se declaró, que se publicó aquel documento pidiendo la renuncia de Danilo y con ese abrupto maldijo hasta por las futuras generaciones a los que firmaron ese documento. Tenemos otro Tribunal Superior Electoral también, bajo el control del danilismo, y por tanto tenemos también a un oficialismo que no le tiembla el pulso para utilizar los recursos públicos, como ya se ha demostrado N veces. Entonces, el contexto político... Olaya, tú me has dicho danilismo. Concretamente es el danilismo. En este contexto. contexto. Estoy hablando de este contexto Porque puede variar cuando, al leonelismo. Cuando introduje el tema, maticé que hay contradicciones entre el doctor Leonel Fernández y el licenciado Danilo Medina. Bueno, estamos claros. Sobre ese tema. Bueno, estamos claros que quien quiere primarias abiertas es el danilismo en este momento, porque es quien está en el poder y quien, a pesar del camarada que tengo aquí al lado, aspira a permanecer en la presidencia para el próximo 2020. Sí. Entonces, por tanto, parte de los mecanismos con los que cuenta el danilismo para reproducirse en el poder es justamente la posibilidad de incidir dentro de los otros partidos políticos, como el Partido de la Liberación Dominicana lo ha hecho en los últimos 15 años. Bien. Bien, para que pongamos la cosa en el contexto, lo que defienden las primarias abiertas dicen obligatorias, al unísono el mismo día, y entonces, claro, con el padrón supervisado por la Junta. Los que la quieren cerrada dicen no, cada partido debe tener su padrón, Exacto. debe tener derecho de decidir el día en que la celebra, y es con ese padrón cerrado que deben hacerse las cosas. Esos son los dos puntos de vista que han estado en debate. Muy bien, se puede hacer simultánea, con diferentes fechas, pero siempre con el padrón de ese partido político. Fíjate, toda ley, ya tú sabes que está constitucionalizado en el artículo 212 y 216 de la Constitución. Lo que salga de ahí, de la ley de partido político, que no esté en el marco de esa gran sombrilla, que es el artículo 212, párrafo 4, que dice que las elecciones tienen que ser con libertad, con transparencia, con objetividad y equidad. Y que los partidos políticos en el 216 establece la democracia interna y la transparencia. Exacto. Esa es la gran sombrilla. Lo que salga de ahí es inconstitucional.
Entonces, Pero yo no veo contradicción en una cosa y la otra. sí, porque ahorita vamos a Porque hablar de la opacidad. Porque Fíjate los que partidos deben decidir el comité- internamente. Exacto. Bueno, en esa parte sí, pero transparencia puede haber hasta más con la Exacto. Junta. El comité político, el sábado, cuando se reunió, Que no tú pudo sabes que ponerse de tenía, acuerdo. exacto, tenía en la mesa está, hablaba de la ley de acceso a la información, los partidos políticos tienen que rendir cuenta. Y según me dijeron, ellos establecieron que como ellos van a recibir dinero privado, ellos no tienen que ser transparentes con eso, rendir cuenta, porque ese dinero privado, Pero para una actividad pública como la política. ¿me entiendes? Y eso, Porque los partidos son unas entidades especiales. Sí, son de privadas, origen privado, son públicos. pero con vocación de No, los públicos. son entidades públicas. Bueno, reciben dinero público y... No, no solamente, porque son entidades públicas, Sí. porque su objetivo Es es administrar el acceder la cosa pública. Exactamente. Entonces, es un mecanismo, es un medio a través del cual se puede llegar al poder del Estado. Entonces, es una entidad totalmente pública. Además, por la finalidad, si ellos aspiran, los dirigentes de los partidos, a administrarnos a nosotros, Exacto. lo que es nuestro, lo que es de procomún, Claro. entonces deben ser totalmente transparentes. Ahora, lo que yo creo que ahí es una falta de sinceridad con respecto a la naturaleza de los partidos políticos, porque no todos los partidos políticos son iguales. Hay partidos que son, qué sé yo, clasistas, que responden a sectores específicos de la población y a intereses específicos, hay multiclasistas, policlasistas, que son los que predominan en el sistema de partidos dominicanos. Pero tú tienes, por ejemplo, partidos que pueden ser policlasistas y personalistas en su naturaleza y que sus documentos lo reconozcan. Entonces tú no le puedes imponer desde la ley de partidos una serie de actividades que no proceden por la naturaleza de la organización. Por ejemplo, se plantea, por ejemplo, Opción Democrática o Alianza País la posibilidad de tener un candidato que no sea Guillermo Moreno o Minuta Tavares Mirabal. Esos dos partidos. Entonces, también hay que, tienen que producir cierto nivel de sinceridad, porque cuando hablamos de democracia, estamos hablando de que los partidos, definida su naturaleza, actúen de manera coherente con respecto a su propia definición como organización. exacto. Por ejemplo, tú no le puedes imponer que sea solamente la primaria como fundamento para la elección de sus candidatos, porque ellos tienen su estatuto y en su estatuto hay una serie de elementos que pueden determinar quién es el candidato. Por ejemplo, ellos lo pueden hacer por aclamación, por aclamación, por convención. encuentro. Totalmente. En todo Eso caso, lo define el siempre para partido. que la Junta lo valide, tiene que haber Tú hablas de Minú hizo una propuesta que me parece interesante, que es como una alternativa. Ella decía, bueno, quizá deba darse la opción a los partidos, si deciden acogerse al financiamiento público, entonces tienen que someterse a todas las reglamentaciones que impone la Junta. No. Y si no se acogen, no es que no sean supervisados, ella dice, pero si no se acogen a financiamiento público, no pueden obligar a hacer la primaria ese día, aunque cuando hagan su convención o lo que fuere, tengan supervisión de la Junta. Mira, aquí hay dos cosas, Sí. y sobre todo mirando de una perspectiva democrática, y desde una perspectiva democrática quiere decir que todos los partidos tengan iguales posibilidades. Entonces, el árbitro tiene que garantizar que todos los partidos políticos tengan las mismas opciones y las mismas oportunidades. Entonces, la falta de fiscalización puede abrir una gran zona de oportunidad para que se den situaciones que coloquen en ventaja, como ha pasado con la falta de normativa que tenemos en este momento con el partido de gobierno, que ha monopolizado los medios de comunicación. Exacto. Pero además, acuérdate que ahora mismo aprobamos la ley de lavado. Si nosotros permitimos eso, por ahí se cuela todo. Oye, ¿eh? No, porque, óyeme, no es que no se supervise el financiamiento privado. O sea, se supervisa. Es respecto a la obligatoriedad, No, pero por es que ejemplo, en el PLD el comité de una primaria dirigida por la Junta y el financiamiento público, que es distinto. es que están estableciendo que si reciben dinero privado
no tienen que rendir cuentas. No, pero eso no lo ha planteado nadie. Sí, en el comité político. Bueno, yo eso lo desconocía, no, porque lo que yo digo que dice Minú es respecto a la obligación de celebrar la primaria cuando diga la Junta. No, pero eso es justamente lo que estamos planteando, que los partidos políticos deben tener la posibilidad de definir su propia vida orgánica, que cómo van a elegir sus propios candidatos, por aclamación, por lo que sea. Es que eso tendría que ser una decisión de los partidos políticos. Entonces, en todo caso, la Junta siempre lo va a supervisar. No, por ahí usted... Porque lo que tiene que cumplir el partido es con su propia normativa. Si dijo que iba a hacer primaria, entonces tiene que hacer primarias. Si dijo que iba a hacer por aclamación, entonces tiene que hacer por aclamación. Por eso te decía que tenía que sincerizarse la naturaleza de los partidos políticos y cumplir, con su propia normativa. Se sabía que era el candidato por siempre. O Juan Bosch, cuando estaban vivos. A menos que su normativa planteara otra cosa. Entonces sí se le podía exigir primarias internas y mandar a los caudillos a internas a competir. Ellos formalizaban la cosa y siempre escribían a alguien que aspiraba también y al final ganaba Balaguer. Sí, pero, totalmente. Fíjate, la sociedad no puede seguir manteniendo, como yo digo, los partidos políticos es a la democracia lo que la personalidad le es al individuo. Tenemos miedo y queremos el costo de la política en República Dominicana para esta democracia demasiado alta. Hay apologistas que te dicen a ti que para mantener la democracia no importa el costo, y yo creo que no. Y entonces, unas elecciones abiertas, con padrón abierto, es demasiado costosa y su operatividad sería casi ¿Y si se plantea que solo se haga para elegir al candidato presidencial y al candidato vicepresidencial y no en los otros cargos? ¿Sería factible? Es que es lo mismo. Porque tú dices por el principio de que se inmiscuye. Es que no se le debe imponer a los partidos políticos la forma de elección o a quién van a elegir de tal manera, porque eso es parte de la vida democrática. Las organizaciones deben poder decidir eso. Ahora, lo que yo sí creo que es una pérdida de tiempo estar discutiendo con el control que tiene en este momento el Partido de la Liberación Dominicana en el Congreso, estar discutiendo la aprobación o no de una ley de partidos, cuando aquí se juramentó un presidente de la República sin actas. Entonces, la existencia o no de normativas en un contexto de control de los órganos reguladores no tiene ningún sentido. Olaya, ¿tú piensas entonces que podemos en estos momentos en la sociedad dominicana pasar de esa discusión y no va a ocurrir nada? Totalmente. Es más, para mí es imposible en este contexto aprobar una ley mínimamente decente. Bien, antes de que usted responda, yo sé que usted quiere responder a sociólogo, vamos a una pausa. Gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Olaya Dotel y con Cándido Mercedes sobre la ley de partidos políticos. Sociólogo, Olaya dijo unas cosas que usted, yo sé que quiere responder, y ella dice que eso no es necesario en estos momentos, quedaría lo mismo por el control que tiene el grupo que está en el gobierno, ni siquiera el partido, sino el grupo fiel al presidente Danilo. Fíjate que es cierto que en República Dominicana hay una fragilidad y una debilidad institucional muy grande, pero nosotros lo que estamos en la sociedad civil nos interesa siempre tener la normativa, porque es la medida a través de la cual nosotros podemos exigir. ¿Sí? Ahora no hay ley de aunque sea futuro. No, con ella. O una ley que nos sirva, que afiance el poder de ellos. Si hemos durado tanto, 15 años, la ley de partido político en el Congreso, tenemos que darnos, no la ley posible, como dicen esos apologistas partidarios, sino la ley necesaria. Exacto. Y esa ley necesaria tiene que el control del financiamiento de los partidos políticos, la rendición de cuentas. El financiamiento público y del privado. Y del privado. Eso, hoy en día, el gasto de la campaña, el tiempo de la campaña, tal como dice la Constitución. Poner límites. Límites. Y reglas. Sí, aquí se está imponiendo el dinero. Gustavo, para tú ser candidato a diputado, tú tienes que gastar, invertir
30 millones, que teóricamente tú no te lo vas a ganar legalmente. Ya se sabe que ese tigre va a traficar influencia, porque entiendes? ¿cómo Pero va a fíjate, pagar 30 Un millones? senador, 60 millones. Pero fíjate, en este momento, una de las discusiones que hay y de lo que ha provocado la movilización de la Marcha Verde es que hay evidencia de que la candidatura de Danilo Medina violó la ley electoral al recibir dinero de una empresa extranjera, cosa reconocida por Temístocles Montaz y Ángel Rondón. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué se ha logrado con ese procurador de la República que tenemos? De ahí ¿Qué se ha logrado con ese sistema, con esa judicatura que tenemos? Mi amor, de ahí Entonces, la necesidad de la ley. Por ejemplo, la ley 275. pero la ley lo 1097, dice, toda ley electoral Pero, dice está que bien. está Pero prohibido no tiene diente. recibir dinero de empresas extranjeras. ¿Cómo se corregiría eso con esa ley? Lo que dice Olaya. Con diente, con consecuencias. Esa ley 275-97, en su artículo 55, lo dice, pero sería como algo moral, nada más, para ese candidato. Y El que después de lo- lavado. Aquí tenemos una ley de lavado. ¿Me entiendes? ¿Qué se ha logrado cuando conseguir? tú tienes la ley, Señores, desde la sociedad civil y los medios de comunicación, pueden exigir con mayor grado de vehemencia. ¿Ves? Ahora mismo ellos te están reconociendo que, bueno, lo dice la ley, pero Yo no entiendo dice el punto de consecuencias. Olaya. la ley de lavado y al rondón. ¿Qué se ha podido No, hacer con entiendo el respecto punto de a Olaya eso? porque, por ejemplo, supóngase que Cándido, que se apruebe esa ley así, una ley muy buena, Buenísima. con el mismo Ministerio Público, con la misma justicia, ¿se podría hacer algo? Lo que yo estoy diciendo desde la sociedad civil es que la ley nos permite a nosotros exigir. Cuando tú no la tienes, por ejemplo, ahora mismo, ¿por qué sabemos que Ángel Rondón y el acuerdo con Odebrecht está mal? Porque tenemos una ley de lavado, la Pero 466. es casi como una tortura, porque entonces se tiene una ley para enterarse. y no se Bueno, puede porque hacer la nada. calidad de los actores políticos deja mucho que desear. Porque puede ser que la Ve. prioridad en términos políticos en este momento no es aprobar una ley, sino modificar las relaciones de poder que impiden que cualquier buena ley sea aplicada. Sí, pero Entonces, cuando hablamos de actores políticos, no vamos a reducir los actores del sistema político a los partidos que no están respondiendo a las expectativas. También hay una visión bastante limitada y sobre todo encerrada en la historia política de lo que debe hacer cada quien. O sea, la historia también nos habla de referentes mucho más distantes de cuando los partidos políticos no funcionan. Los sectores sociales se imponen a los partidos políticos. Si no, las mujeres no votáramos. Si no, nos hubieran conseguido los derechos que tienen los trabajadores en este momento. Entonces, los sectores sociales, hay momentos que tienen que imponerse a los partidos políticos. Bueno, históricamente los sindicatos eran prohibidos, pero los trabajadores insistieron y lograron la reivindicación de poder organizarse, las mujeres poder votar. Claro. Los que eran Y eso, esclavos, y eso no dependió de los poder- partidos pero, políticos. Pero al mismo tiempo, hay una parte en lo que sí. dice Cándido, Sí. y a propósito de eso, voy a hacer una referencia histórica. Cuentan que el presidente Lincoln tenía un dolor de cabeza con aquello del norte, el sur y la cuestión de si se reivindicaban a los afroamericanos que para ser libres, porque él decía que ¿cómo lo sustento? Y alguno de sus asesores dijo, presidente, pero mire, nosotros, el pueblo de Estados Unidos, la Constitución dice que todos nacemos libres e iguales y con derecho a la felicidad. Y no dice si son indioamericanos, si son de los pioneros que vinieron a sí. conquistar o si son de los que vinieron como esclavos. O sea, que ellos tienen iguales derechos. Y de ahí él se amparó. O sea, que quizá a veces es bueno que se escriba una buena ley, aunque no tenga validez por quienes la deben aplicar en un momento dado, porque a futuro sí se puede usar bien. Claro, las leyes siempre son importantes. Lo que sucede es que también hay prioridades en la política. ¿Y dónde colocar, por tanto, las energías en este momento político? ¿Dónde? Vamos a ver. Por ejemplo, es más importante renovar la ley electoral 275 y ¿Usted adecuar. piensa, sociólogo, que es una prioridad en estos momentos? La electoral, La no ley- la de partidos. La ley electoral es más importante ahora mismo que la ley de partidos ¿Por políticos. qué? Porque acuérdate que hay una inadecuación. La ley 275-97. Bueno, debió sí reformarse después y que se adecuarla a cambió la luz de la Constitución. Se dividió la ¿Me Junta, todo entiendes? eso. Entonces,
ya tú no, ya Olaya Ahí puede ser, tenemos un atraso. Olaya puede ser titular de la Junta porque ella es politóloga, no hay que ser abogado para ser miembro de la Junta, tú ves. Entonces todo eso hay que reglamentarlo. Pero un buen código electoral ayuda significativamente a organizar a los partidos políticos también. Pero los partidos no están en eso, están en su ley de partido ahora. Entonces, en el proceso, si ahora mismo esas relaciones de poder cuya hegemonía la tiene el PLD y la sociedad le está imponiendo la necesidad de una ley de partido político, tenemos que marchar hacia ella porque sería una manera de nosotros exigirle a esa clase política que deja mucho que desear. Es una clase política que no tiene miramiento, no hay lo que se llama la decencia política, la ética política allí no existe y el problema de los dilemas políticos no lo tienen porque ya lo dejaron atrás. Entonces, eso es lo que tenemos que empujar, una buena ley necesaria, la ley que necesita el país, que es controlar a los partidos políticos. Pero Olaya quería señalar algo respecto a las prioridades. En estos momentos, Bueno, vamos a observar algunas prioridades. Ok, yo señalaba hace un ratito que para mí la prioridad es modificar las relaciones de poder que en este momento permiten que el Partido de la Liberación Dominicana controle la judicatura, controle la fiscalía a través de la procuraduría, controle a la Junta Central Electoral y por tanto también controle a las altas cortes. Entonces tú tienes un entramado institucional que imposibilita la aplicación de cualquier normativa de manera justa. Entonces, para mí, la prioridad políticamente hablando es poder romper ese control. Y ese control solamente se puede romper a partir de un gran acuerdo político que para poder lograrlo es sobre la base de colocar en tensión, y más que en tensión, generar una crisis de gobernabilidad. Y para eso se va a requerir la participación de los diversos sectores sociales y políticos del país. Porque nadie en este momento que esté fuera de ese sistema de alianzas, en caso de que sus intereses estén confrontados por ese cuerpo que en este momento ha formado, yo diría, qué sé yo, se habla de una mafia, una gran mafia, que sería la conformada por tanto el Partido o el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados que forman parte de la élite económica tradicional de este país, y Punta Catalina es una prueba de eso, y la forma en que se negociaron los terrenos con los Vicini, hay que estar claros. Entonces, aquí para romper eso, es como resultado de una crisis de gobernabilidad. Y una crisis de gobernabilidad solo se produce a través de la desobediencia civil y la movilización en las calles, no los domingos, sino generando tensión, porque las protestas, por definición, es incomodar y romper la cotidianidad de la sociedad. Entonces, en la medida en que no se hagan cosas que rompan esa cotidianidad y generen crisis de gobernabilidad, aquí no se va a poder hacer Olaya, un si gran te entiendo acuerdo. bien, tú estás proponiendo que hay que trabajar el aspecto político más que todo, Sí. amplios sectores sociales, Exacto. que incluyan partidos, los que no están en partidos, y tomar la vanguardia, el protagonismo en el asunto político. Que Exactamente. vayamos más allá de que se haga una marcha verde un domingo, sino una lucha constante para provocar situaciones con miras a ese rompimiento del dominio político. Y de un gran acuerdo, y que tenemos referentes. Tenemos referentes porque el momento que se pudo generar mayores decisiones democratizantes fue justamente luego de la crisis de las últimas elecciones de Joaquín Balaguer. Y eso fue un acuerdo político. Pero Y también tú puedes tomar la referencia de 1900, en principio 1974, aunque luego una represión que se diluyó el acuerdo de Santiago, pero luego El año 94. se reeditó en el 78 y muchos grupos que apoyaron al PRD sabían que el PRD no iba a hacer transformaciones profundas, pero sí se respondió a ese acuerdo con la liberación de los presos políticos
la derogación de una ley absurda que prohibía ideas y el retorno de los exiliados. Eso fue una apertura en ese momento. Pero Claro. fíjate. Como eso fue que- la prohibición de la religión en Eso el que dice, 94. eso que dice Olaya, en términos estratégicos, suponte que ella tuviera un partido político, un gran movimiento social. Es decir, eso es válido. Pero en este proceso que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, que es un partido hegemónico, ¿qué hacen la gente? Lo que debe hacer la gente es cómo ir ganando pequeño espacio en el que va impugnando por espacio a ese partido político y va visibilizando lo que ellos hacen al interior de la sociedad, en el que no defienden los intereses colectivos, sino los intereses corporativos. Porque en esas relaciones de poder, ellos son los hegemónicos. Con que tú elabores el discurso, tú no tienes actores sociales ni pero ella políticos ni no está proponiendo económicos. discurso, ella está proponiendo es pelear en tu propio terreno de juego, Sí, no, pero no en el terreno de juego de la coalición gobernante. Está bien, pero... sacar El escenario de ahí. la disputa del escenario institucional. ¿Y con qué fuerza? Porque el escenario institucional lo controla. No, como discurso está bien y en términos estratégicos está bien. Pero tú tienes que incorporar a sectores que impugnen a ese partido hegemónico. ¿Y cómo tú lo vas logrando? Tú lo vas logrando ganando pequeñas guerras. Bien, dentro del sistema. Dentro del sistema. ¿Por qué? Porque Pero el que domina impone las reglas en ese sistema. Pero tú también. le puedes ir ganando visibilizándolo, por ejemplo. ¿Es posible eso? Sí, por ejemplo. ¿Por qué esa ley de lavado? Que no sirve. Bueno, no sirve. pero La ley con de eso que lavado nosotros le estamos no han podido exigiendo. aplicársela. Ahí está Rondón. No han podido tocar un peso a Pero Rondón. los hemos visibilizado sirve. y vamos educando no sirve, pedagógicamente va pa' su casa a la con todo su sociedad. cuarto. Mira, por ejemplo, tú quieres ver cosas que más te enseñen que eso que pasó en la cárcel de Najayo. Que Por enseñe- ejemplo, que ense- que que enseñe- enseñe- Cuando quiero fueron, saber. tú sabes que después de las 6, ningún preso puede ser escarcelado después de las 6. Ellos salieron como a las 7:28. Entraron 3 vehículos. Todo eso está mal, todo eso va en contra de las normas de Najayo. Ok, lo hicieron porque tienen el poder. Pero en eso tú viste toda la gente que aprendieron eso. Entonces, es lo que dijo Jenny Berenice. ¿Qué dijo Jenny Berenice? Entonces solamente hay para los ricos y los que tienen poder político son los únicos que tienen capacidad para que le revisen sus condiciones. Cuando en República Dominicana hay 27,000 presos y el 80% es preventivo y hay gente que tiene 7 y hasta 10 años y no lo han llevado a un tribunal. Y eso no duraron ni 3 meses y ya están fuera. Pero Es más, eso es no, tan pero no insólito fueron para que tú los veas que yo estoy de primeros. acuerdo. Recuerda a todos los banqueros, todos los Exacto. privilegios que tenían. Bueno, pero nunca, Y lo vieron. nunca había ¿Cómo que visto no? un Óyeme, hubo uno de la un preso. burguesía así. Óyeme, hubo un preso que cuando lo soltaron, que creo que fue una disposición del presidente de la República, lo fueron a buscar a su casa y le avisaron que ya lo habían soltado. Que tú estás suelto. Sí, Entra para que salga de nuevo. así mismo. Sí. Ve, pero eso es... Eso no voy a es decir, no voy a decir quién. Nada. Tú ves, esas relaciones de poder tú no las puedes romper de la noche a la mañana, tú tienes que ir construyendo. De a poquito, está bien. Y tienes que irte ganando. El marco de la ese poder. democracia, porque eso depende, porque si tu marco de evaluación y tu referente para tus acciones es la democracia, eso pasa por modificar las relaciones de poder. O sea, la democracia se va a expresar en la posibilidad de participar y decidir. En la medida en que mi posición o mi presencia solo es decorativa, y solo sirve para legitimar este sistema institucional, así nos vamos a pasar no al 20, al 40. Es más, en el año 2080 estarán gobernando las próximas generaciones Leonel aspiraba al 44. del danilismo y gobernarán las hijas de Danilo a lo mejor. ¿Verdad? Sí, claro que sí. Bueno, o sea, ustedes más o menos tienen la misma idea, pero son los caminos distintos. Sí. Sí. Porque Olaya apuesta a una organización y a una intensidad de lucha para una ruptura y tú crees que dentro de las reglas del sistema se puede. Pero tenemos que ir a dar una pausa. Cuando retornemos, continuamos la discusión.
Continuamos con A Partir de Ahora en este interesante debate entre Olaya Dotel y Cándido Mercedes sobre la situación política del país a partir de lo que se ha estado debatiendo en los partidos y en los medios de comunicación de la ley de partido político. Pero Olaya plantea el hecho de que esa ley serviría de muy poco si no se hacen otras cosas, si no se encamina una lucha social, política, que lleve a romper la hegemonía que tiene la coalición gobernante. Pero el sociólogo Cándido Mercedes dice que no, que sí se puede dentro del sistema ir haciendo cosas, ganar. Es que en la construcción espacios de esas relaciones de poder, los sectores, vamos a decirlo así, subalternos, no tienen las capacidades para impugnar ese mismo sistema. Y dentro del mismo Cuando sistema... tú dices sectores subalternos, ¿te refieres a las fuerzas que no están en los partidos? Que no están dominando. El espacio de dominación que tiene el PLD, ella mismo lo dijo, dominan todas las estructuras del poder. Entonces, al dominar esa estructura de poder y gran parte del poder fáctico o de los actores estratégicos están en complicidad con ese partido, tú tienes que ir ganándole cuota de poder a ellos, porque tú no tienes la fuerza para desestructurar esas relaciones de poder. Una pregunta. Entonces, una ley en el que ellos tienen poder y tienen que ceder por la presión social, y tú la logras, es una manera de tú ganarle el espacio. Yo tengo una pregunta al experto en béisbol, porque además es sociólogo es experto en béisbol. Aficionado. No, experto, yo te he oído y yo me quedo con la boca abierta. Si tú vas a un partido y hay un equipo que controla al umpire, umpire, al árbitro. Al árbitro. ¿A quién más se puede controlar? Además del árbitro. Bueno, por ejemplo, tú puedes robar señas de juego. Y no solamente, y además de eso, tú controlas a los que están narrando el juego. Tú controlas sí. a los que narran el juego. Para incidir en la audiencia. Y además de eso controlas al árbitro. Sí. No hay forma de que las quejas de quienes están siendo afectados prosperen. Claro que no, porque además ni siquiera el que está narrando se va a hacer eco y de manera justa de la violación que se te está dando a tus derechos y a tus reglas. Siguiendo el hilo conductor de ella, entonces, desde el discurso de ella se retiraría, porque él tiene domina todo. Yo no. Yo voy y exijo que se respete las reglas del juego y que cambiemos el árbitro. ¿Tú sabes qué yo haría? No. ¿Me entiendes? ¿Tú sabes qué yo haría? Convoco otro juego. ¿Con qué fuerza? Bueno, pues yo convoco otro juego. Es que parte de esos actores que tú hoy trabajas con ellos están involucrados. Pero es que se comienza, las guerras comienzan con una batalla que luego se puede extender. Y bueno, cuando lo digo, hablo en términos de batallas, porque yo creo en la lucha pacífica, y para mí nunca habrá justificación para que se pierda la vida de ningún ser humano en la construcción de una sociedad democrática, que tú no construyes democracia con estrategias adversas a la democracia. Entonces yo sí trataría de asumir todo lo que la Constitución dice, a lo que yo tengo derecho. Y tengo derecho, entre otras cosas, a pelear por mi existencia en mi vida. Y mi existencia en mi vida, yo tengo toda una serie de mecanismos, o sea, la desobediencia civil es un derecho A propósito político. de lo que tú estás planteando, yo sé que tú fuiste de las firmantes y sustentantes del tercer documento de un grupo de ciudadanos que plantean incluso no solo la salida del poder del presidente Danilo Medina, sino también su ulterior sometimiento a la justicia. Claro. ¿Tú crees que es factible llevar a cabo ese tipo de reclamo? Yo creo que el sometimiento a la justicia de Danilo Medina y de todos los involucrados en el caso de Odebrecht y otros casos de corrupción es un resultado, no es el medio, es el resultado de un proceso político que solamente puede darse sobre la base de la articulación de los diversos sectores sociales y políticos de la República Dominicana. ¿Por qué yo insisto en el sector social? Porque
se asume que que los movimientos sociales solo pueden tener luchas sociales y utilizar medios de carácter social y que su trabajo debe limitarse a influir en los decisores políticos. Cuando tenemos ejemplos de en la posmodernidad de procesos de movilización que dieron al traste con gobiernos, sino que fue la primavera árabe en su momento. Tenemos Guatemala cerquita aquí. Exactamente. Ecuador. ¿Cuántas veces bajaron? Bolivia y Ecuador, hubo varios gobiernos. Bajaron los indígenas de la montaña y tumbaban presidentes. Yo creo que la función presidencial es una función de compromiso con la soberanía popular. En la medida en que un gobierno no responde, no representa los intereses de la sociedad, entonces se está declarando el enemigo público. ¿Se ilegitima? Se ilegitima, porque en este caso estamos hablando de pérdida de aceptación, pero lo que también se está cuestionando no es solamente su legitimidad, es su legalidad. Y su legalidad porque fue nombrado o fue juramentado o su candidatura fue lograda sobre la base de un financiamiento ilegal. Por eso, el presidente Danilo Medina no solamente es ilegítimo, es ilegal. Y ese es el argumento sobre el cual se plantea. Ahora, un proceso judicial a su figura no es el medio, es el resultado de un proceso democrático. Y un proceso democrático es romper la hegemonía del poder que en este momento tiene el Comité Político del PLD. Bien, ¿cómo ustedes se plantean llegar a esa consecuencia final, que sería eso del sometimiento del presidente y todo eso, ¿no? Enjuiciamiento. ¿Cómo? No, pero bueno, lo he planteado varias veces, la desobediencia civil. Tiene que haber un proceso creciente, entonces, que coloque en crisis la gobernabilidad. Y hablar de crisis y la gobernabilidad es cuando un gobierno ya se reduce su posibilidad de tomar decisiones, donde sus decisiones no son aceptadas. Bueno, el ejemplo más claro, que es lo que nadie quiere, es Venezuela. Pero si algo hay que reconocer la Venezuela, es que tú tienes actores que están peleando en el escenario público sus posiciones y sus derechos. Aunque ahora parece que Maduro tiene un respiro con la ayuda del amigo Trump, que se puso de loco a decir que iba a invadir Venezuela y eso lo desacreditó mucho. Pero mira lo que son los espacios que tú tienes que aprovechar institucional. Ya hasta el PLD reconoce que la cuota de la mujer ahora, tanto a lo interno de los partidos políticos como para las candidaturas, pasa a ser un 40%. Eso es parte de la lucha que estamos teniendo desde la sociedad civil, ya ellos lo reconocen. Y el 50% de las mujeres a nivel municipal. ¿Ves? Actualmente, ¿qué pasa? Que a las mujeres nada más le dan vicealcaldesa. Ahora tú tienes que dar el 50% en la ley de partido político. Por ejemplo. Pero si no se aclara bien, ellos pueden hacer eso mismo. Decide de 100 candidaturas. No. Y por ejemplo, ahora mismo a ti te ponen 100 mujeres candidata, ella la ponían candidata a regidora, ella gana y ella renunciaba y entonces la sustituían por un varón. Ahora en la ley de partido político te sustituyen, pero es una mujer. O sea, la hegemonía es tan gravosa para la sociedad dominicana, claro, del Partido de la Liberación Dominicana, que es como yo te digo, tú tienes que ir ganando poco a poco, porque ellos no ceden. Y las fuerzas sociales de República Dominicana, si el PLD ha tenido tanto poder, es porque parte de ese poder fáctico ha estado en complicidad y está ahí. Tú tienes que irle desprendiendo pedacito a pedacito a ese poder fáctico que se siente como muy cómodo, muy cómodo. Ese discurso que tiene Olaya, yo te puedo asegurar que de los 26 partidos políticos que hay ahí, de los 26, tal vez uno o dos la acompañarían. Tal vez unos o dos la acompañarían. Pero ella no está planteando que sean políticos. Pero, no, para que tú veas del partido político. Y desde la sociedad civil, muy poco también. ¿Por qué? Porque hay gente que son muy conservadores. Mira, ahí yo no voy a entrar en contradicción con camarada bueno. Cándido. Yo creo que hay una confusión con respecto a si somos una sociedad conservadora o no.
Yo creo que tenemos una élite conservadora y la élite es la que controla, ¿Se por impone? tanto, bueno, es la que controla los medios, pero hay una gran distancia en el discurso de la élite y la práctica y la vida de los sectores populares. Este es un país que aparentemente es católico, Ujú. católico. ¿Sabe qué significa católico? Usted se casa por la iglesia, pero la gente vive amancebada Por la iglesia y no se divorcia. y no se divorcia. A menos Pero que la seas gente una no se iglesia que el casa. Papa te divorcia. Y la gente no se casa. La gente de este país se junta. Tú tienes los indicadores ahí. Este es un país que dice que está prohibido el aborto, pero mira a ver el índice de aborto que hay cotidiano en la sociedad dominicana. Es decir, hay una gran distancia en lo que se dice que es lo correcto y se reproduce a través de las instituciones y los sectores de poder. Y otra cosa es lo que pasa en los sectores La populares de la realidad República social, Dominicana. exacto. Por tanto, aquí lo que hay es un discurso conservador desde la élite, que no tiene nada que ver con la práctica del pueblo dominicano. La En lo práctica en lo social, poli- pero en la práctica ¿En lo político política, tú piensas que es así también? ¿En lo no, político? no. Ahí viene la hegemonía cultural, se impone esa élite dominante en lo político a través de la alienación. Está alienada una gran parte de la sociedad dominicana. Sino que 53.000 tarjetas de solidaridad, 225.000 Bueno, yo creo que la gente está bonos luz. sobreviviendo porque ante la inoperancia de la propia institucionalidad, yo no cuestiono que la gente agarre su tarjeta, porque la gente tiene que Pero sobrevivir. está bien, pero es parte de la alienación, porque fíjate que es lo que queremos. Pero no el solamente la asistencialismo, que tú tienes un libro de eso, debe ser para desarrollar derechos y capital humano. Nadie me ha podido decidir qué parte, qué proporción de esa gente que recibe la tarjeta de solidaridad con el tiempo han salido y se han desarrollado como capital humano. Estamos de acuerdo, Pero la culpa es- no es de la gente ahí. Si no hay un programa No, porque con hay un metas proyecto, claras, el proyecto es de dominación para mantenerte en esa no, entonces, alienación. quizá muchos gas reciben por necesidad, como hizo Laya, Exacto. y a la hora de decidir políticamente tienen una visión clara de muchas No, cosas. viejo, mira, ahí viene la cotación, yo lo he visto. Para la época de campaña, de elecciones, salen con un cuadernito que te lo dominan. Por ejemplo, hay 50 en este barrio que tienen la tarjeta y hay un compañero que sale y controla esos 50. Pero Cándido, entonces, partiendo de esa misma lógica, Ujú. si es difícil lograr ese gran movimiento que plantea Olaya por eso, mucho más si se trata de políticamente ir ganando espacio, porque ahí sí es difícil entonces. Es que Porque ese es un terreno que ellos dominan y saben a quién inscribir, por quién votar. Es más Sí. difícil todavía en lo político. en lo político es más difícil, por eso que yo te estoy diciendo que es estratégico, el discurso de ella es estratégico, porque tú tienes que ir ganando espacio. Por ejemplo, Marcha Verde, nosotros tenemos que ir ganando cosas específicas para que la gente vea Marcha Verde sí tiene una razón de ser. Por ejemplo, tuviste los miembros del Tribunal Superior Electoral. Estos que están ahora hicieron algo muy noble, se rebajaron el sueldo a la luz de la ley. Pero Mariano Rodríguez estaba ganando 456.000 y dice la ley que él debió ganar lo mismo que los jueces de la Junta Central Electoral. El presidente actual se rebajó 81.000 pesos. ¿Tú te imaginas que nosotros ahora se demande a Mariano Rodríguez y a los otros que estaban ganando 60.000 pesos de más? ¿Y lo van a hacer? Puede ser Ojalá. que aparezcan abogados de Marcha Verde y lo demanden Sería y que interesante. devuelvan eso. Oigan, 5 millones de pesos de más. Pero tú tienes Y a entonces Ángel tú vas Rondón. educando a la gente. de Ángel manera Rondón, tú específica. tienes a Ángel Rondón, que ha reconocido que recibió dinero de Odebrecht, que Odebrecht reconoció que le entregó dinero a Ángel Rondón, y aquí la ley de activos no ha sido capaz de aplicarse y desarrollar un proceso de investigación, porque además el dinero se movía por la vía institucional. Estamos hablando de transferencias, bancos de la República Dominicana. No era una funda negra que llevaban los cuartos, era a través de la vía institucional. ¿Y qué se ha podido hacer? Aquí lo que para mí, lo que puede revertir lo que está pasando, bueno, es una acción, es un acuerdo amplio de carácter ciudadano
que incluya a organizaciones políticas Un acuerdo y sociales. político, institucional, social. Y se sobre la base de refiere. una crisis de la actual gobernabilidad. Esa es la palabrita que no le gusta a Cándido, crisis. Bueno, muchísimas gracias a Olaya Dotel, politóloga y activista social, y a Cándido Mercedes, sociólogo, también activista social y también un experto en béisbol, No. aunque diga que no, además de un profesor Claro de que larga sí, data. con expertos. Muchas gracias. Yo creo que es interesante el debate y qué bueno que las ideas se puedan contrastar, porque de eso Totalmente. se trata, porque si fuera todo de un solo lado no tendría Y sentido. quererse tanto Es también. más aburrido además. Así mismo. Muchas gracias. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.